Bitcoin rompe la barrera de los $118.000 mientras Trump sacude el tablero con aranceles. ¿Auge imparable o calma antes de la tormenta? Hola CryptoLover, si no me conoces soy Nelson López y en esta nueva editorial vamos a ver todo sobre cómo Bitcoin pulveriza nuevos máximos históricos. Los ETF se tragan la oferta diaria como si fuera Pac-Man. Trump revive la diplomacia del garrote a punta de aranceles. La FED y la Casa Blanca se cruzan acusaciones mientras remodelan. Carísimo sucede. Y el Capitolio se prepara para la llamada Semana Cripto. En medio del júbilo, JP Morgan mete un balde de agua fría cuestionando el boom de las stablecoins. Y algunos analistas advierten de que si la escasez de liquidez fresca no aparece, podría adelantar la próxima corrección. Todo esto entre on-chain metrics que todavía no huelen a euforia extrema. El pasado 11 de julio amaneció con la típica mezcla de café y adrenalina que domina las pantallas de los traders cuando una vela verde aparece sin previo aviso. Bitcoin voló por encima de los $118.000 por primera vez en su historia, cuando irónicamente, personalmente, también estaba volando por más de 10 horas. Y en el aterrizaje recibí la mejor bienvenida posible. Bitcoin estaba en máximo histórico, el cual igualó la efervescencia tecnológica del Naxa y arrastró a todo el mercado cripto un rebote de más de 6%, elevando la capitalización total a la increíble suma de $3.69 billones en español. Lo interesante no fue solo el precio, fue la indiferencia con la que el activo digital se tomó el último berrinche de Donald Trump. El presidente, como ya no debería sorprendernos, cada vez que el mercado despega o intenta un rally interesante, se inventa cualquier excusa para que este se frene y esta vez lo volvió a hacer. Firmó misivas a medio planeta, 30% de arancel a la Unión Europea y a México, 35% a Canadá, 50% a Brasil y un carrusel de tarifas entre un 20 y un 40% a una veintena de países más. Cualquiera habría esperado un temblor bursátil, pero los futuros apenas se inclinaron medio punto. Y para sorpresa de muchos, los índices de volatilidad se quedaron en terreno moderado. ¿Por qué no cayó el mercado? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Al parecer el mercado no le está dando importancia a los anuncios de los aranceles. A este punto, reaccionan solo cuando realmente duela. Recordemos que históricamente este ha sido un juego de Trump. Un pon y quita aranceles con el objetivo de lograr imponer sus acuerdos comerciales. Y todo esto está reflejando la sensación de que los inversores se están volviendo inmunes a este ruido político, al menos mientras la microhistoria del flujo líquido siga en verde. Esa microhistoria se escribe sobre todo en los libros de órdenes de los ETF. Los fondos spot de Bitcoin sumaron $1.170 millones el pasado jueves y $1.030 millones el pasado viernes. 2 sesiones consecutivas de entradas de 4 dígitos, logrando algo que no se veía desde la mañana en la que Trump ganó las elecciones del pasado 2024. A la cabeza, BlackRock y Fidelity. BlackRock en particular celebró que su IBIT se convirtió en el ETF que más rápido supera los $80.000 millones en la historia, dejando claro que Larry Fink ya no teme pronunciar la palabra cripto en los pasillos de Manhattan. Ese apetito institucional contrasta con la aritmética minera. La REC produce 450 BTC al día, pero los ETF están comprando 10.000. El desfase es tan pronunciado que terminará siendo insostenible a estos precios. Tendrá que subir o bajar la demanda. Sin embargo, hasta el cierre de la semana pasada, en la que nadie quería perderse la fiesta, el efecto colateral fue un baño de sangre para los bajistas, $1.140 millones liquidados en short, lo cual ayuda a explicar por qué el rally avanzó con tan poca resistencia. Esa gran vela verde rompió todas las resistencias y todos los stops que encontró. Como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Lástima que no lo pude ver en vivo, porque debió dar mucho placer. De verdad que me alegró al que lo haya visto en vivo. Sé que lo disfrutaron. Con la mecha encendida, las altcoins respondieron también a su propio estilo. Un movimiento de 2 dígitos. Y un All Season Index que asciende de 27 a 30, insinuando que la rotación de capital apenas comienza, falta mucho trecho. Pero este rally, es sostenible este rally cuando las métricas on-chain todavía marcan codicia, pero no codicia extrema. Veamos 5 indicadores importantes para ponernos un poco en contexto. El Fear and Greed
está por encima de 70, ciertamente es codicia, pero no codicia extrema. Este es un requisito indispensable para poder empezar a insinuar que se marcó el inicio de un techo. Y la acumulación de los ETF está a ritmo de récord. La capitalización actual de Bitcoin está muy por debajo de lo que se espera si lo comparamos al incremento que ha tenido el oro en el mismo periodo de tiempo. El cash flow está sin señales de agotamiento y las bandas de edad que revelan los holders de largo plazo nos siguen diciendo que están sentados cómodamente sobre sus monedas. Veredicto final: esto no huele a un techo estructural, por lo menos a simple vista. Ahora bien, cada fiesta necesita un aguafiesta. Y esta vez ese rol lo asumió JP Morgan con un informe que enfría la euforia de las stablecoins. El banco advierte que el crecimiento proyectado para el 2028 puede ser exagerado. Al fin y al cabo, la mayoría de las transacciones con USDT y USDC y compañía siguen sucediendo dentro de un corralito cripto y no en el retail masivo. Detrás del informe también hay una alerta sutil. Si las entradas de las stablecoins se estancan, la gasolina para nuevos tramos alcistas se vuelven más caras. Bitcoin está en máximos históricos, ciertamente, pero las entradas de las stablecoins se están encogiendo de momento. No está creciendo al mismo ritmo que el precio de Bitcoin. ¿Podría ser esta la antesala de una toma de ganancias? Realmente no está claro. Bueno, ciertamente esto es lo que ve JP Morgan. Personalmente yo veo algo diferente. Con la irrupción de la ley Genius, es muy probable que estas grandes compañías estén limitando la emisión de token hasta tener vigente la ley y 100% las reglas claras. No quieren ningún cambio a última hora antes de que esa ley se apruebe. Y bueno, continuando con el ATH de Bitcoin, Coinbase también nos dice que el impulso provino del mercado spot, no del apalancado. Y esto se ve con alzas muy saludables. Pocas veces el combustible viene del spot, casi siempre viene del apalancado. Sin embargo, el propio exchange admite que sin liquidez fresca, cualquier susto macro podría provocar un giro brusco. Ese susto podría venir paradójicamente de la misma Casa Blanca. Trump presume de un superávit fiscal récord de 27.000 millones en junio, gracias a la lluvia de aranceles, y proyecta 300.000 millones de recaudación para el 2025. Como ya sabemos, un déficit menor proyecta un dólar fuerte, que ha estado muy golpeado en los últimos meses. Y este a su vez debería pausar la curva de rendimiento. Todos estos ingredientes en el pasado hubieran enfriado la narrativa pro cripto que estamos viviendo, sobre todo frenar el precio de Bitcoin. Pero la dinámica actual ha retorcido los viejos manuales, cambió completamente la conducta. Mientras el tesoro hincha sus arcas, los inversores prefieren coberturas digital antes que bonos con rendimientos que se perciben frenados artificialmente. Al otro lado de la avenida, las tensiones entre la Fed y el gobierno añaden picante al mercado. Russell Baum acusó a Jerome Powell de esconder sobrecostos en la remodelación de la sede, que ronda los 2.500 millones de dólares. El run de que Trump quiere relevar a Powell antes del 2026 mantiene viva la expectativa en el viraje de la política monetaria. Recordemos que Trump ya anunció que habrá un nuevo director de la Fed. Si bien es cierto, no puede despedir a Powell, pero en el momento en el que dé el nombre del posible sustituto, el mercado va a comenzar a descontar. Es la visión del nuevo director, no de Powell. Sin importar que Powell diga no voy a recortar. Recordemos que el mercado siempre se anticipa. Y si tenemos una persona que viene a ser un poco más condescendiente con Trump, el mercado lo va a descontar, sin importar que esté Powell. Y ahí Bitcoin vuelve al centro. Cada vez que los operadores olfatean futuros recortes de tipo, reavivan la narrativa de activo de cobertura porque el dólar se va a diluir. Y en ese punto entra la semana cripto en el Congreso. Voy a ser muy atrevido. Para mí esta puede ser la semana que determine el futuro monetario del mundo de los próximos 50 años. Así como en su momento lo hizo los acuerdos de Bretton Woods 75 años atrás. Escuchen bien eso que les dije. 3 proyectos de ley esperan turno. La ley Genius para stablecoin, que va por muy buen camino. La ley anti-CBDC de Tom Emmer. La ley Clarity, que define competencias regulatorias entre la SEC y la CFTC. Esto determinará quién va a controlar las bases monetarias del futuro y bajo qué reglas van a moverse. Si el paquete pasa intacto, se abre una puerta o un puente, como le quieran decir, a la banca tradicional, hacia el mundo cripto. Si se atasca, la incertidumbre puede llevar a picos de volatilidad que paradójicamente también alimentan la narrativa de resguardo de Bitcoin. Pero mientras Washington debate, hay un gran perdedor que se lamenta. Recordemos la gran manipulación de un año atrás. En este canal nos burlamos y aseguramos que quedarían como los mayores idiotas de la historia del mundo cripto.
Y no es nada más y nada menos que el gobierno alemán. El año pasado liquidó más de 50.000 BTC que incautaron el mismo año 2024, embolsándose cerca de 2.9 mil millones de dólares a un precio promedio de 58 mil dólares. Hoy esa misma posición valdría casi los 6 mil millones de dólares. La moraleja es muy clara, y expone el odio de los políticos al sistema cripto. En apenas 12 meses, el oportunismo político alemán dilapidó toda esa ganancia. Lo que El Salvador viene haciendo durante años con su modesta estrategia de un BTC al día, lo cual le ha ayudado a aumentar sus reservas o a llevarlas a casi 700 millones de dólares. Yo sé que la comparación duele y es abismal, pero cristaliza la idea de que en la era de la información instantánea, la paciencia sigue siendo la mercancía más escasa. Y lo del gobierno alemán hoy terminó siendo claramente una vulgar manipulación el año pasado. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que no importa el sacrificio, siempre hay alguien que gana más con una manipulación. Y si es la Ligma. Bueno, a todo esto el Nasdaq y el S&P 500 establecían récord simultáneo con Nvidia, coqueteando los 4 billones de market cap. La correlación entre el BTC y el Nasdaq se mantiene en torno al 0.4, suficiente para que el sell-off en tecnología contagie también al mundo cripto, pero no tan alto como para que Bitcoin deje de actuar como activo antifrágil cuando el resto del tablero sube. O sea, Bitcoin está en el medio. Se correlaciona con el Nasdaq, pero también está funcionando como reserva de valor. Está en esa transición. Bueno, la huella de entrada de ETF lo demuestra, que Bitcoin capturó el 70% de los flujos que en otro momento habrían ido al oro. El testigo de reserva de valor está pasando del metal milenario a un protocolo con apenas 15 años de vida. ¿Será una jugada arriesgada de los institucionales? El tiempo lo dirá. Pero volvamos ahora un momento a la narrativa proteccionista que muchos llaman, ¿no? Hasta ahora los aranceles de Trump no han puesto patas arriba la cadena logística global, pero el simple hecho de que Canadá, la Unión Europea, México enfrenten las amenazas a una espiral recíproca ya levantó rumores de desplazamiento de producción hacia Estados Unidos de algunas grandes corporaciones. Ya ustedes saben lo que pienso sobre eso. El Made in USA no es lo que realmente se está discutiendo en esta guerra comercial. Es el refinanciamiento de la deuda pública de Estados Unidos a tasas de interés que tiendan a hacer. La negociación sabemos que no le ha sido nada fácil a Trump. Si bien es cierto, ha logrado algunos acuerdos importantes, personalmente creo que no son los definitivos y no son los que él quiere. Y respecto a la Unión Europea y a sus vecinos Canadá y México, han sido sorprendentemente los más complicados para lograr acuerdos. ¿Podrán avanzar realmente estos acuerdos? No tengo duda de que eso terminará ocurriendo. Pero la duda aquí es, ¿cuándo y cómo? Y mientras eso se define, se ejerce presión alcista sobre los costos y por ende sobre las expectativas de inflación. Si los precios al consumidor repuntan mientras la FED intenta aplacar sospechas, recordemos que esta semana tenemos IPC y va a ser determinante para la visión de la FED. Los activos duros, entre ellos Bitcoin, tienden a recibir flujos cuando hay incertidumbre. Incluso si el VIX apunta un poco más de nervio. De hecho, la semana cerró con el índice de miedo cerca de 17 en el VIX, lejos de los niveles de pánico, aunque suficientemente alto para recordar que cualquier chispa geopolítica puede detonar nuevamente la pólvora. Por supuesto, el cuento no está exento de advertencia. El ciclo de 4 años todavía no se ha cerrado y sigue vigente. Muchos creen que esto murió. Yo personalmente creo que lo que sea es sofisticado, porque entraron las instituciones al juego. La montaña rusa puede ser menos abrupta. Probablemente las curvas de subidas y bajadas, o esas caídas y esas subidas, tienden a suavizarse un poco. Pero la gente olvida que lo que mueve el mercado es realmente la codicia y el miedo. Esos son los nombres de las dos estaciones realmente del mercado. Puede cambiar la velocidad del tren, pero siempre se va a mover igual. El próximo mercado bajista a lo mejor no necesita un gran cisne negro como lo tuvimos en ciclos pasados. Miren, bastará con que la inflación vuelva a despuntar nuevamente y eso detenga momentáneamente la inyección de liquidez. El mundo cripto no es ajeno a los ciclos de liquidez y si el ciclo se va a sofisticar, se va a parecer mucho más a la economía macro que nosotros vemos. No va a ser un ecosistema único y aislado, va a estar afectado, y ya lo está realmente, por la macro y la geopolítica. En paralelo, JP Morgan recuerda que el ecosistema de stablecoin es crucial para que la liquidez intracripto mejore o nos lleve a lo que nosotros queremos. Y si este no crece al mismo ritmo de los precios, puede ser el preludio del fin del mercado alcista. Bueno, seguimos acá. Fíjense lo que ha ocurrido en este tiempo que nosotros estamos. El SOS en el mercado. Esto que está aquí.
Se cumplió a la perfección. Si nosotros vamos al análisis de Wyckoff, vamos a buscarlo y déjenme buscarlo por aquí. Okay. Esto que está aquí, por ser una reacumulación, más bien venía de abajo. Esta no la vemos como que si viniera así. Todo esto que está aquí se cumplió a la perfección, incluyendo el SOS, que fue en el periodo en el que yo les estoy diciendo que, bueno, estaba de vacaciones, el mercado se calmó, lo manipularon, lo frenaron y vimos esto que está aquí. Cerramos esto que está aquí, como podemos notar, aquí teníamos el SOS, tal cual lo que nos dice el señor Richard Wyckoff dentro de su método. Y este movimiento que estamos viendo aquí se da en el momento en el que se rompe esa pequeña consolidación que está en el mercado. Acá. Aquí está el movimiento. Por lo tanto, esta reacumulación de Wyckoff se dio al 100%. Este análisis que nos anticipamos por esta fecha que estaba aquí, alrededor de febrero aproximadamente, nos brindó la zona de caída y dijimos que íbamos a estar entre los 80 y 75 y el mercado cayó a esa zona, 74.400. Cumplió y ahí iniciamos. Luego nos anticipamos a la zona cero, en la que dijimos que en el periodo del 7 de mayo al 18 de mayo se iba a dar la zona en la que nos iba a marcar un nuevo máximo histórico, marcando así el inicio del SOS. Esto también se dio. No dimos fecha para cuándo se iba a romper eso, pero estaba muy cercano. Y ya hoy, y no, hace 4 días, 3-4 días, se rompió esa zona de SOS, por lo que damos por completado este análisis. En este momento estamos en tierra de nadie. Decir qué va a pasar es realmente complicado. Me tengo que ir a figuras chartistas, a especulación en el crecimiento. Para mí, la figura chartista me marca esta zona que está aquí. Esta zona que está aquí, que está alrededor de los, yo había dicho la semana pasada 120, pero no, me parece que debería 120, 130, pero creo que debería estar entre los 130 y 145. Puedo estar completamente equivocado. Se me ha dado algunas veces no. Ciertamente me ha acompañado bastante el ser asertivo. En movimientos macro, no me puedo equivocar mañana, pero casi siempre en movimientos macro, como veo la geopolítica y como veo la macroeconomía y cómo está la predisposición de los políticos del mundo, que son los que mueven el avión, uno trata de reducir ese desacierto a temporalidades un poco más grandes. En movimiento macro, yo no veo ningún inconveniente para que no se dé. Claro, fíjense que aquí también anoté esto. En Ucrania se ve lejos, de hecho ya Trump habló de que le va a enviar más armamento a Ucrania. Cambió el discurso y le intentó ver si podía suavizar un poco a Putin, otorgarle méritos de victoria, que se sintiera victorioso, lanzarle flores, pero Putin no quiso comprar. Ahora cambió el discurso. Vamos a fortalecer a Ucrania para poner contra las cuerdas a Rusia, vamos a lanzarle más sanciones a Rusia para ver si llegamos a la paz en Ucrania. Este punto se le ha complicado. Baja de tipos de interés, complicada la tiene. Detención del QT, inicio del QE, ya ese se dio. Marco regulatorio para las stablecoin, esto va como viento en popa. China legaliza el comercio de cripto, no sé, esto es incierto completamente porque China es una moneda al aire. Y fin de la guerra comercial, que acaba de revivir esta semana. Casualmente cuando el mercado marca un máximo histórico. Créanme, nadie da puntada sin dedal. Todo esto es parte de la narrativa. Crecimiento parabólico no hemos tenido. Yo diría que se tendría que resolver esto que está aquí para tener un crecimiento parabólico. Así que, mi predicción, hoy por hoy, realmente no la hago hoy. Esto lo hice hace meses también, en febrero, no sé, marzo. Se me sigo manteniendo sobre esta expectativa y este es mi TP chartista para todo este movimiento. Si voy viendo cambios en el camino, evidentemente lo vamos a ir conversando.